Boric presentó la Comisión Asesora Presidencial de Verdad, Justicia y Reparación para víctimas del Sename. Para hablar de este y otros temas, estamos en contacto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted, Nicolás, por la oportunidad de poder dar a conocer esta importante medida que se tomó el día de hoy en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que en ese marco se suscribió este decreto que da el vamos ya oficial a la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad de las violaciones a los derechos humanos que han tenido los niños, niñas, adolescentes en el marco del Servicio Nacional de Menores. Vamos justamente a eso, ministro, y le hago la pregunta, ¿por qué buscar la verdad histórica de hechos tan terribles y que esperemos que no se vuelvan a repetir, digamos? ¿Por qué buscar esa verdad histórica? Bueno, primero que todo, desde el año 79 hasta el año 2021, el Servicio Nacional de Menores funcionó en su fase de protección, es decir, hubo un conjunto de niños, niñas, adolescentes que estuvieron bajo el cuidado del Estado, ya sea en residencias directas del Servicio Nacional de Menores, como también en residencias de organismos colaboradores del Sename. Estos niños, niñas, adolescentes que estuvieron bajo el cuidado del Estado, hay distintos informes. En particular, de hecho, hay una recomendación del Comité de Derechos del Niño después de una denuncia que hizo una ex parlamentaria de que había violaciones importantes a los derechos humanos de los niños y adolescentes en esta residencia cuando se supone que el Estado debía protegerlos, debía cuidarlos, debía tratar de resolver los problemas que llevaban a estos niños a que se encontraran en una residencia. Entonces, en ese sentido, esto ha sido una recomendación tanto del Comité de Derechos del Niño, posteriormente el Parlamento hizo una comisión investigadora que también arrojó un informe que es bastante lapidario respecto a las distintas vulneraciones que habrían sufrido niños, niñas y adolescentes. La Defensoría de la Niñez también ha señalado que es relevante como en primer lugar establecer los hechos que ocurrieron respecto al Servicio Nacional de Menores y los niños, niñas y adolescentes que estaban bajo su cuidado. Y desde ahí proponer medidas de reparación. Entonces, para eso se crea esta Comisión Asesora Presidencial que tiene por mandato recopilar todos los antecedentes para establecer una verdad oficial por parte del Estado. Y de hecho por eso es tan significativa esta comisión, porque va a hacer lo que hicieron otras comisiones, establecer una verdad oficial por parte del Estado y desde ahí proponer medidas de reparación para que se pueda reparar las vulneraciones a los derechos y además también medidas de no repetición. Eso es muy significativo. Así que en ese sentido para nosotros esta es una comisión muy importante, esta es una comisión que estaba en nuestro programa de gobierno, pero además, incluso más que eso, es una comisión que se le debe al país, se le debe a los niños, niñas y adolescentes y por sobre todo si queremos proteger el futuro de nuestro país tenemos que partir por esclarecer lo que ocurrió con los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado y, por cierto, desde ahí también no volver a repetir esos errores. Sí, claro. Ministro Gajardo, en aspectos prácticos, técnicos, ¿cuál va a ser el perfil de los integrantes de esta comisión asesora y cuáles van a ser también los plazos para llegar a un informe final con respecto a verdad, justicia y reparación? Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque me permite darle las gracias a los 7 comisionados y comisionadas que aceptaron esta tarea que es muy, muy difícil. Esta es una tarea que básicamente la van a llevar adelante estas 7 personas. Está compuesta por Soledad Larraín, que es una destacada profesional del ámbito de la salud, una psicóloga que ha trabajado mucho tiempo en UNICEF y que tiene una larga experiencia en los temas de reparación de las adolescencias vulneradas, de las niñeces vulneradas, así que estamos muy contentos que ella haya asumido la presidencia de esta comisión. La componen también Miguel Sillero, que es un especialista muy importante en nuestro país en materia de derechos de la niñez, es un abogado, un académico muy reputado, una persona de larga trayectoria que además lleva adelante un conjunto de procesos, entre ellos aportó de una manera muy significativa al sistema de responsabilidad penal adolescente, así que también estamos muy contentos que él haya aceptado este mandato, que haya aceptado lo que el presidente de la República le pidió. También se encuentra Sebastián Valenzuela, un ex subsecretario de Justicia del gobierno del expresidente Piñera, que conoce muy bien el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores porque le tocó ser subsecretario de Justicia, que conoce muy bien también la labor pública, así que también estamos muy agradecidos que el abogado Sebastián Valenzuela haya aceptado, el ex subsecretario haya aceptado ser parte de esta comisión.
Está también Matías Marchán, que es un psicólogo clínico que también tiene larga experiencia en estas materias. Está Judith Stontainer, que es una académica muy reputada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Y está también Estela Ortiz, que es una persona que se ha dedicado largamente a tanto buscar la verdad y la justicia en nuestro país, como también a la materia de derecho a la niña. Ahora, los plazos es que decir, va a tener tenemos, esta comisión, bueno, sí. Me faltaba Carmen Domínguez. Perdón, sí. Me faltaba que también está Carmen Domínguez, una abogada vinculada con temas de familia de la Universidad Católica. Es decir, tenemos 7 comisionados y comisionadas que son de lujo. Estamos muy contentos que hayan aceptado esta misión que les pidió el presidente de la República y no tenemos dudas de que el informe que nos van a presentar en un año más va a ser un informe muy significativo para nuestro país. Sí, un año más va a ser el plazo para entregar un informe y tomar lo que me imagino van a ser las recomendaciones de esta comisión asesora presidencial. Y un diagnóstico que, de hecho, parte también de lo que le quería preguntar. Una política de Estado para finalmente cambiar una situación que es tan lamentable y tan terrible y no al lugar, digamos, usted lo dijo al principio, aquellos niños, niñas y adolescentes que estaban bajo la protección del Estado y el Estado no cumplió, digamos. Y hablo de política de Estado porque el terminar con el Sename se da desde el gobierno anterior y se va instalando también en parte de lo que es este gobierno. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Sí, yo creo que efectivamente nuestro país ha logrado acuerdos muy significativos en materia de niñez y de protección de los derechos de la niñez. Y yo creo que esto hay que relevarlo. Han sido distintos gobiernos con distintas fuerzas políticas las que han llevado adelante un proceso para que hoy nuestro país tenga una institucionalidad más robusta en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el gobierno de la expresidenta Bachelet se presentaron proyectos muy importantes como la Ley de Garantía de Derechos a la Niñez, la ley que separa la función proteccional y crea el nuevo servicio de protección especializada, la Defensoría de la Niñez, la ley que además crea la Subsecretaría de la Niñez y la ley que divide el Sename en 2 servicios y crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Esos proyectos, algunos se terminaron de tramitar en el gobierno de la expresidenta Bachelet y otros se siguieron tramitando en el gobierno del presidente Piñera y se implementaron en el gobierno del presidente Piñera. Es decir, 2 gobiernos con distintos signos lograron acuerdos en 2 congresos distintos de que era fundamental avanzar en esta materia porque la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes tiene que ser una política de Estado y en eso el Congreso Nacional y los gobiernos que han precedido al nuestro han avanzado con un gran acuerdo. A nosotros nos tocó tomar esta posta. Por ejemplo, estamos implementando el nuevo servicio de reinserción social juvenil que nos permite, entre otras cosas, lograr el tan anhelado término al Sename. Este año se termina de implementar en la macrozona sur, el próximo año lo vamos a implementar en la macrozona centro y con eso el Servicio Nacional de Menores va a dejar de funcionar como tal, ya va a haber sido reemplazado por el Servicio de Protección Especializada y por el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Es decir, nuestro país ha avanzado en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y por lo mismo era tan relevante crear esta comisión que fuera, por así decirlo, cerrando este proceso y que investigara lo que ocurrió durante la vigencia del Sename. Ministro Jaime Gajardo, en los minutos que nos quedan y agradeciendo su tiempo y disposición, déjeme llevarlo a uno de los temas de la semana que tiene que ver con la situación penitenciaria, hacinamiento, con estos hechos macabros, inéditos, lamentables, lo que se vio ayer con este reo decapitado en Concepción. Estaba viendo información también, un reo en Puerto Montt que recibió 200 puñaladas. Durante el fin de semana usted entregó una entrevista, entiendo, al Mercurio, con la siguiente frase que generó algo de discusión, no solamente por este hecho, sino a nivel general, en términos que el Estado está en control de las cárceles. En las últimas horas yo leía que usted profundizaba en esa frase y decía, lo que se refiere es que el Estado sigue en control de las cárceles porque hay cárceles en la región donde es el crimen organizado quienes la dirigen. ¿Cómo usted ha visto esta discusión y las críticas que se dio sobre este punto y dentro de la crisis penitenciaria que se vive actualmente? Sí, yo creo que lo primero es que con cuestiones tan relevantes como el sistema penitenciario no tenemos que hacer política chica. Con el sistema penitenciario tenemos que pensar en los desafíos que tenemos porque se ha dado muestras en la región de que los sistemas penitenciarios son clave para la vigencia de la democracia y para la vigencia del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado como Ministerio de Justicia? Pero nosotros, en general, nuestro Estado lo ha planteado. Que en nuestro país
no ocurren aquellas cosas que han ocurrido en países vecinos donde el Estado tiene que recuperar el control de las cárceles. En países vecinos este año y años pasados hemos visto que el Estado tiene que entrar con militares a las cárceles porque esas cárceles las dirige el crimen organizado. Y cuando nosotros hemos planteado, tanto las distintas autoridades del Ministerio de Justicia y yo cuando estaba en mi rol de subsecretario, que en nuestro país el Estado tiene el control de las cárceles, en primer lugar nos estamos refiriendo a que en nuestro país no ocurre lo que ha pasado en otros países de la región. Cuando pasaron los hechos de Ecuador en enero de este año, muchas partes nos dijeron, ojo, en nuestro país también las cárceles están siendo controladas ¿Y está por el riesgo de que bandas de crimen organizado. Y nosotros dijimos categóricamente, nosotros dijimos categóricamente, eso no ocurre en nuestro país. Gendarmería de Chile tiene el control de todos los establecimientos penitenciarios. Yo como subsecretario podía ir a cualquier módulo, en cualquier cárcel de alta, de máxima seguridad, ir de imprevisto sin tener ningún temor de que pudiera ingresar. Eso que yo hacía como subsecretario y que también lo hago ahora como ministro, no lo puede hacer cualquier subsecretario o ministro de Justicia a lo largo de la región. Segundo, que nosotros tenemos desafíos, por cierto que tenemos desafíos, que tenemos contingencias, por cierto que tenemos contingencias. Nosotros hemos dicho de una manera muy responsable, tenemos sobrepoblación que no origina las políticas del gobierno, sino que sobrepoblación que se da, entre otras cosas, porque hemos tenido un aumento masivo de personas privadas de libertad. Cuando nosotros asumimos como gobierno teníamos 42.000 personas privadas de libertad, hoy tenemos 60.000, es decir, en 2 años han aumentado prácticamente en 20.000 personas las personas privadas de libertad. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho para eso? Abordar ese desafío con responsabilidad y contundencia. ¿Y de qué manera? Tenemos un plan de infraestructura penitenciaria que nos va a permitir ir habilitando distintas plazas a lo largo de nuestro mandato y dejar además esas plazas financiadas para los gobiernos futuros. Es decir, nos estamos haciendo cargo de manera responsable de las dificultades que tiene nuestro sistema penitenciario para que nuestra institución penitenciaria mantenga el control de las cárceles. Eso es clave para nuestro país y aquí no podemos sacar réditos o ventajas de algunas cuestiones que ocurran puntuales. Por cierto, estamos todos preocupados de que nuestro sistema penitenciario pueda enfrentar los desafíos que tenemos. Sí. Y para eso tenemos que hacerlo de manera conjunta y tenemos que hacerlo de manera unida. Ministro, y en un segundo se nos termina el tiempo, ¿está el riesgo, existe el riesgo, está presente de que lo que ha sucedido en otros sistemas penitenciarios de la región suceda acá si no se toma acciones concretas? Por cierto, que nosotros estamos tomando todas las medidas para que no corramos esos riesgos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Por ejemplo, nosotros cuando asumimos no teníamos los módulos de alta y máxima seguridad para contener a las personas que fueron detenidas del clan de los Gallegos en Arica. ¿Y por qué no estaba? Porque no estaba habilitado la zona de alta y máxima seguridad de la cárcel de Hacha. ¿Qué es lo que hicimos? Rápidamente habilitarla y en el intermedio trasladar a esas personas a los módulos de alta y máxima seguridad que teníamos disponibles en el país, que eran 300. Hoy tenemos el doble de esos módulos de alta y máxima seguridad. Pero además teníamos otro problema. Para realizar traslados tan largos, de alto riesgo, necesitábamos vehículos blindados, porque estamos hablando de criminales peligrosos, criminales que pueden ser rescatados, como lo que pasó hace muy poco en Francia, que rescataron a un líder de una banda de narcotraficantes a un sistema penitenciario como el francés, ¿ya? Eso le pasó hace un par de meses atrás al sistema penitenciario francés. Entonces, para eso teníamos un vehículo parcialmente blindado cuando asumimos como gobierno. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una flota de vehículos totalmente blindados, de última generación, para realizar los traslados de alto riesgo. Cuando asumimos como gobierno, no existía inhibición de telefonía celular en las cárceles, no existía. Lo que dicen que, bueno, ¿y por qué no están en todas las cárceles? Cuando asumimos como gobierno no había ninguna, en 0 establecimiento penal. Hoy tenemos el 20% de las personas privadas de libertad con inhibición de telefonía celular y eso lo instaló este gobierno. Y durante el próximo año vamos a llegar al 50% de las personas privadas de libertad con inhibición de telefonía celular. Es decir, estamos tomando medidas para que nuestro sistema penitenciario pueda enfrentar este desafío y son medidas que ya hemos adoptado, otras se encuentran en curso y, por cierto, medidas que vamos a dejar proyectadas para el gobierno que venga pueda enfrentar este desafío porque este es un problema del país. Y en ese sentido tenemos que verlo de esa forma. Ministro Jaime Gajardo, nuevamente gracias por su tiempo y conversar con nosotros, ministro. Que esté muy bien. No, muchas gracias a usted. Hasta luego.